La educación en nuestro país es un tema que no parece tener solución debido a los disgustos con el sistema educativo. Uno de los principales obstáculos es la carencia de ayudas por parte de los gobernantes, por lo cual se hace la siguiente pregunta: ¿cómo desde la escuela se pueden generar procesos de políticas educativas que tiendan a mejorar la participación política de los ciudadanos en la democracia del país? Para poder entender esta pregunta es necesario comprender los diferentes temas para así poder llegar a una conclusión. Antes que nada, las políticas educativas han sido de gran importancia en el mundo, ya que son las que dirigen parte de la educación de manera más sólida, pero hace falta conocer más de ella y cómo influyen en la ciudadanía. Por lo cual cabe preguntarse, ¿qué son las políticas educativas? Las políticas educativas son el conjunto de decisiones de manera pedagógica, las cuales influyen en los reglamentos civiles de manera asequible y formativa, el cual busca crear resultados de manera extensa en los poderes comunitarios, educativos y financieros. El objetivo principal en las políticas educativas es generar ciertos cambios en el método de la educación, los cuales ayudan para su crecimiento. Esta política debe tener ciertas características, las cuales son: primero, una prueba para examinar los síntomas que necesitan solución. Segundo, el objetivo que desea obtener. Y tercero, los pasos que harán cumplir ese objetivo para que pueda ser logrado. Por otra parte, se busca que estas políticas se implementen en los colegios y demás instituciones para promover planes educativos, preparando a los estudiantes en la lectura crítica, el enfoque laboral y aceptar su posición en la sociedad. Por lo tanto, las instituciones educativas deben intervenir de forma efectiva, dando un valor por igual, asegurando el paso a todos los géneros sociales, y esto dependerá de los enfoques que dirijan esta formación política. ¿Cómo estas se han expresado en Colombia? Estas políticas han sido de gran influencia en Colombia desde los años 50, que hoy en día son conocidas como planes decenales, las cuales están reglamentadas en el artículo 72 de la Ley General de Educación de 1994. El primer plan decenal de educación es conocido como La educación es un compromiso de todos, el cual fue a partir de 1996 a 2005. Luego, este plan decenal se sigue manteniendo en el gobierno de Álvaro Uribe, que fue en el periodo de 2006 al 2016, el cual agregó la igualdad de género, la participación con los indígenas y poblaciones vulnerables. También en la década del 2004 al 2014, el Plan Municipal Decenal de Educación ha sido el único que se ve reflejado de manera municipal. Es conocido como Hacia un proyecto educativo de ciudad y fue durante el gobierno de Apolinar Salcedo. Este hace referencia enfocándose en el crecimiento como ser humano y genera cierto cambio como una sociedad educativa. Su objetivo general es ser parte de la edificación en una sociedad educativa para que el individuo sea el centro, el cual utiliza las políticas educativas para que se genere cierta reparación con respecto al derecho educativo y el progreso de la calidad de vida. Pero por otra parte, en el país actualmente las políticas educativas por parte de la etnoeducación, el direccionamiento en estas parece ser contradictorio, por lo que no presentan bases que sean concretas. No obstante, reanuda gran parte de los lineamientos creados por las tribus indígenas alrededor de los años 80, pero aún no son suficientes. Los funcionarios públicos acostumbran a indicar que por medio de la crisis de bienes de la educación pública, quienes hacen parte de una corporación regional pueden dar cupos en las instituciones escolares.
pero sin prometer una educación especial para aquellos que desean ingresar. Hoy en día es más complicado las oportunidades para aplicar, porque manejan ciertas restricciones establecidas de autogestión educativa para los individuos y las sociedades, ya que son políticas de perfeccionamiento de las características y el crecimiento cubierto, las cuales definen qué es lo que se debe instruir y lo que se debe entender para ser parte de la calidad intercultural. Además, porque la etnoeducación se enfrenta a un problema y es que no es muy conocido la lengua o su cultura para quienes deciden enseñarles, generando cierta negación de manera intercultural y al mismo tiempo impidiendo el derecho del estudio, por lo cual es necesario que quienes tengan ese papel para dirigirlo sea de manera óptima, para que así se cumpla la política educativa que el país busca hoy en día. ¡Desgraciado! Igualmente es importante conocer la definición de ciudadanía y por esto se plantea la siguiente pregunta: ¿qué es la ciudadanía? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se ha expresado en Colombia? Es un concepto que se extiende por la política ya que juntas van de la mano, asimismo como constituye un importante campo en la educación. Por esto es importante generar un modelo pedagógico en las escuelas que esté bien planteado para así llevarlo a cabo en el aula de clases. Una buena explicación a los estudiantes de lo que es la ciudadanía, teniendo en cuenta las comunidades de aprendizaje en donde se concibe al hombre como un ser biológico y sociocultural, ya que la comunicación es fundamental para estos espacios en donde se produce la ciudadanía. De la misma forma se transforma asertivamente en el medio conveniente para así darle sentido a las interrelaciones entre los estudiantes y el maestro. Lo que se busca con este ejemplo de interrelaciones y modelos pedagógicos es generar en los estudiantes una clara explicación de lo que es la ciudadanía, ya que en otras palabras la ciudadanía es la liberación del individuo de su posición de súbdito y la adquisición del título de miembro de pleno derecho de una determinada comunidad. E igualmente se incluye un análisis de las políticas ciudadanas, la relación que surge entre ciudadanía como práctica de educación, para así formar ciudadanos críticos y fomentar espacios de socialización en la escuela. También incrementar la participación de los grupos escolares con el propósito de crear memoria histórica, conocer la situación política de la región y en el ámbito nacional para así utilizarlo como una reflexión en el aula de clase y crear sentido de pertenencia con este tipo de actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, se visualiza cómo desde una mirada temporal las diferentes dinámicas en Colombia que generan exclusión e inclusión de las poblaciones se han configurado el concepto de ciudadanía. Así también se habla de las ciudadanías mestizas en Colombia, ya que este ha sido un proceso que se ha transformado, puesto que fuimos invadidos por la corona española y nos convertimos en sus súbditos. Después de muchos años de transformaciones en nuestro país es cuando surge la duda: ciudadanía, libertad o control. Aunque haya muchas restricciones para los ciudadanos, no es control sino organización, por lo tanto si no hubiesen reglas todo sería un caos. Así que para el control de las poblaciones hay ciertas reglas que hay que acatar. Nuestro país ha tenido que sufrir muchos altercados si hablamos de ciudadanía. Es por esto que la ciudadanía en nuestro país actualmente es el resultado de aprendizajes sociales y de pedagogías ciudadanas que de alguna manera han transformado las subjetividades sociales, lo que vivimos día a día en nuestra experiencia humana y nuestra memoria colectiva. Son aprendizajes sociales los cuales hemos adquirido a raíz de nuestros antepasados, la construcción de la integridad pública, de lo que significa noción de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que no. Se trata de una visión general precisa, la cual se refiere a la capacidad organizada para la acción, haciendo que la experiencia sea abierta, histórica y social. Por su parte, las pedagogías ciudadanas hacen referencia al horizonte normativo de lo público, es decir, al sistema de valores que orienta la acción, teniendo como referente la validez intrínseca de las normas. Nuestra moralidad es reconocer que no existen ciudadanos ideales, solo formas de ser ciudadanos. Para abarcar todo el tema de ciudadanía también hay que resaltar lo malo que ha pasado en nuestro país, principalmente la violencia que al día de hoy se puede percibir en la Constitución de 1886. Solo se le permitía el derecho de ser ciudadano únicamente a los hombres mayores de 21 años que fueran profesionales. Esto significa que las mujeres, niños y niñas y todas las personas de bajos recursos no podían acceder a los derechos de ser ciudadanos. Esta Constitución estuvo regente en nuestro país
hasta la nueva Constitución de 1991. Esto hace entrever que durante muchos años muchísimas personas no tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos sobre ciudadanía y esto claramente se ve reflejado aún, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, ya que las personas no indagan sobre los derechos y deberes que tiene una persona al ser ciudadano. En Colombia se presenta una ciudadanía de magnitud carente, puesto que los derechos políticos cohabitan con la negación de los derechos civiles y sociales. Esto nos deja divisar que en nuestro país no se ha logrado afianzar un sentido común de ciudadanía, ya que la idea de ciudadanía que se estableció en la post-independentista se declaró el rompimiento del vínculo social con la monarquía española. Colombia no ha logrado construir un proyecto político lo suficientemente sólido y grande para la mayor parte de los miembros alrededor del territorio nacional y la visión de los derechos son privilegios de unos, pero no de otros. Esto arraigado al colectivo social. Es importante conocer cuáles son las políticas educativas que el gobierno ha decretado en las últimas décadas para fortalecer los procesos de la ciudadanía en Colombia. Para ello, inicialmente se define la educación como un bien público y un derecho fundamental basado en la equidad social. Sin embargo, a lo largo de los años, esta ha sido un privilegio más que una obligación por parte del Estado. En Latinoamérica existe una gran desigualdad que no permite que este derecho se pueda llevar a cabo en su totalidad, de forma tal que se destaca el tema de la cobertura, en donde se resaltan las grandes discrepancias que presenta este ámbito en la educación, ya que debido al nivel socioeconómico y el lugar donde habitan se pueden ver las diferencias, las irregularidades y la inequidad que existen en estas poblaciones, y cómo su calidad de vida y su calidad educativa se ve afectada. Para ello existe el decreto 1860 de 1994, en donde hace referencia a que todos los ciudadanos que residen en el país, sin importar ningún factor, tienen derecho a recibir como mínimo 10 años de educación, en donde se garantice su calidad y cobertura, los cuales se pueden practicar en cualquier institución, ya sea pública o privada. Además, otra estrategia destacable por parte del Plan Nacional de Desarrollo, presentada desde el año 2010 hasta el año 2014, la cual tiene como propósito contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, garantizando el acceso y la calidad de la educación, donde también se promueve una correcta alimentación para fortalecer su desarrollo integral. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional implementó mediante la Ley 1450 del año 2011 el Programa de Alimentación Escolar, que regula y promueve la alimentación responsable hacia todos los estudiantes presentes en el sistema educativo del país. Asimismo, otra estrategia planteada por el Ministerio de Educación Nacional fue el Proyecto de Educación Rural, el cual busca defender y proteger los derechos en el ámbito educativo hacia las poblaciones rurales y de difícil acceso, que puedan llegar a tener una mayor dificultad al intentar culminar su proceso educativo. Por otro lado, la Organización de Estados Iberoamericanos es la encargada de facilitar el debate que tiene como propósito llegar a un acuerdo entre todas las naciones sobre la educación deseada para la generación actual y las futuras, por lo que se observa una fuerte expansión de la cobertura en la mayoría de los niveles, especialmente en el nivel inicial y medio. Del mismo modo, hay que tener en cuenta las poblaciones vulnerables a las que se les dificulta aún más que se preserven sus derechos. En este caso, el derecho a una educación de calidad y con cobertura suficiente. Por este motivo, se hace énfasis en una población vulnerable en específico, la cual es la etnoeducación. Se hace alusión a cómo el gobierno ha implementado diversas leyes y decretos destacables, tales como el Decreto 1122 de 1998, el cual se define como las normas que se dictan para el progreso y la mejora de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones educativas del país. De forma semejante, la Ley 715 de 2001, la cual hace referencia a las normas que reglamentan los recursos y el capital destinados hacia la rama de la educación, y, además, la organización por medios de prácticas para la prestación de servicios, tanto de salud como de educación. Asimismo, el Decreto 804 de 1995, en el cual se regula el derecho de la educación hacia los grupos étnicos. Finalmente, se hace énfasis en la relación existente entre las políticas educativas y la presencia de sexualidades no normativas, más conocidas como la comunidad LGBT.
Para ello, existen algunos artículos que buscan proteger y defender los derechos de esta comunidad, tales como los artículos 67 y 68 pertenecientes a la Constitución Política de Colombia del año 1991, donde el primero hace énfasis en que la educación tiene como propósito fomentar el respeto hacia los derechos humanos. Además, el segundo artículo hace énfasis en que las personas que están encargadas de la enseñanza deben estar formadas de aptitudes donde se destaque su ética pedagógica. Estos artículos expresan que todas las personas, sin importar otros factores como la sexualidad, merecen una educación llena en valores donde prevalezca el respeto hacia sus derechos humanos. Asimismo, hace alusión al personal educativo, el cual debe basar su educación en la tolerancia y la ética pedagógica. Del mismo modo, se hace énfasis en que en el año 1993 el Ministerio de Educación Nacional realizó su primer Plan Nacional de Educación, donde se tuvo como principal propósito la educación sexual en todas las instituciones educativas. Todo lo anterior fue certificado mediante la Ley 115 de 1994, la cual establece la educación sexual como un eje transversal, el cual se define como situaciones que emergen de una realidad social, teniendo en cuenta que se observa su realización mediante planes educativos. Al establecer la diferencia entre hombre libre y ciudadano, se cita la paradoja de Rousseau, donde se obliga al hombre a ser libre y se enfrenta a factores tales como la conciencia, la sensación, la percepción, el razonamiento, el deseo, la intencionalidad, la decisión, las creencias, la imaginación y la memoria. Una educación para la ciudadanía no hace necesariamente más libre al hombre. La educación debe proporcionar a los alumnos un conocimiento sistemático de 5 principios que han configurado para que nuestra sociedad surja correctamente, los cuales son principalmente la filosofía, la religión, el gobierno, la ciencia y tecnología modernas y liberales y por último sus respectivas tradiciones históricas. Educar bien a la población implica mejorar el tejido social, mejorar la productividad, ampliar el desarrollo, fortalecer el trabajo en equipo. O sea, si invertimos en educación y en ciencia, transformamos el país. Adicionalmente, uno de los aspectos más preocupantes en Colombia es la indiferencia que tenemos ante el dolor del otro. Es aquí en donde encontramos la empatía y la escucha activa que busca enfrentar ese grave problema para poder llevar la situación teniendo en cuenta el reconocimiento de sí mismo para lograr comprender este aspecto principal y encontrar una pequeña solución que al crear una personalidad madura debe ser capaz de proporcionar un fundamento sólido para la capacidad de elegir, la posibilidad de tener ideas propias y razonables que se esperan de un ser humano en una sociedad libre, teniendo en cuenta que la educación va guiada a aspectos morales y políticos principalmente como ser ciudadano. Esto se ve reflejado en la educación por medio del desarrollo de la autonomía y la iniciativa de los ciudadanos. Educar para la ciudadanía no es otra cosa que enseñar valores a los hijos y darles la oportunidad de hacer parte de proyectos personales y de proyectos sociales. Y aquí es donde se interactúa con la sociedad y la idea que es incentivar a los ciudadanos del presente y del futuro aprendan a escuchar activamente a los otros, a entender y a leer a partir de la corporalidad del otro sus necesidades, intereses y derechos y sobre todo sus demandas y reclamos. Una parte central de la educación para la paz en Colombia es fomentar la empatía y esta se logra justamente a través de una escucha activa. El rendimiento escolar tiene que ir nivelado con las situaciones familiares y con los aspectos del diario vivir, teniendo en cuenta si el afectado tiene voz en su entorno, debido a tipos de discriminación que se pueden encontrar en diferentes ámbitos como en el hogar, el barrio, en su colegio y asimismo con el rechazo de los padres o compañeros acosadores.
Compartí una foto que tenía de él, era solo para molestarlo, estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban, siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí, se la pasé a un compañero para que también lo comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí. Y aquí podemos darnos cuenta de un tema que viene como consecuencia a las burlas en general. Se crea inseguridad en los estudiantes y callan por miedo a ser afectados. Y es donde la víctima principal se aleja de la sociedad, de su entorno y de su mismo círculo social. Cuando se trata de controlar una situación de este tipo, muchos de los involucrados que se resisten a varias ideas o decisiones que no les convienen independientemente del interés, pueden generar discordias al no comprender que la situación no solo involucra al afectado, sino también a su entorno, en donde se buscan varias alternativas para llegar al punto de generar acuerdos por no haber tenido en cuenta desde el principio factores importantes para evaluar el desempeño de cada estudiante. En los resultados se busca evidenciar que el pensamiento y actitudes nuevas evolucionen a través de estrategias pedagógicas que ayuden a controlar la necesidad, que en este caso es la educación moral, para llegar a un punto en que todos los alumnos logren recibir una educación centrada a sus necesidades individuales. Para continuar, la pregunta que se plantea es: ¿cómo desde la escuela, desde el enfoque docente, se pueden mejorar las exigencias para que exista una mayor formación política desde preescolar hasta la educación superior? Antes de dar una respuesta, se deben tener en cuenta algunas observaciones que han sido importantes para llegar a dar una solución a nivel estratégico. En la actualidad se sigue evidenciando escasez en cuanto a recursos a nivel económico, donde claramente se ve afectada la calidad educativa que reciben los estudiantes. Por otro lado, también existe una problemática evidente y es la accesibilidad, la falta de inclusión y la inequidad que reciben algunos grupos sociales más pobres. Y no solo esto, la deficiencia a nivel político, económico, cultural, entre otros, ha sido un obstáculo para generar un mejoramiento en este proceso educativo. Además que se pueden notar los diferentes retos que vienen ligados en cuanto a la mejora del desarrollo, donde se abarca la universalidad, accesibilidad y la equidad. Y así es como se da paso a lo que serían las estrategias planteadas. Y es que es importante mejorar a nivel político, económico y cultural, donde así se experimenten a nivel global un alto proceso educativo de calidad desde la pedagogía y desde la gestión educativa, ya que cabe mencionar que ha sido un proceso donde ha sido muy plano en los últimos años. Y lo que se busca es que se construya desde la transformación y con una mirada que se enfoque en generar impacto hacia el cambio y el mejoramiento en estos procesos que han resultado en escasez durante las últimas décadas. Por tal razón, se incita a un cambio y a un mejoramiento en cuanto a los procesos formativos de los estudiantes. Aparte de esto, otras estrategias que se pueden mencionar es el aporte y el impulso a nivel político en cuanto a la concepción y la excelencia, y en buscar innovar y mejorar el enfoque, los contenidos y los métodos de enseñanza de los maestros. En cuanto a la escasez de la alta calidad educativa, se busca expandir
y mejorar la accesibilidad en cuanto a las escuelas, donde se resuelvan las falencias y las problemáticas que han impedido el surgimiento de una alta educación de calidad y de un proceso educativo de excelencia. Asimismo, también fomentar el interés desde los docentes es importante, ya que los estudiantes deben sentirse motivados en su proceso de aprendizaje y con esto pueden contar con niveles de mejora y promoción de sus conocimientos, desarrollar nuevos métodos de enseñanza y asimismo que enriquezcan el aprendizaje y se disminuyan las diferentes problemáticas que se han evidenciado en la educación. Por tal motivo, la idea que se intenta poner en práctica es mostrar y llevar a cabo un modelo diferente de enseñanza donde la base de todo sea la calidad y el desempeño de cada uno de los estudiantes sea excepcional. Y asimismo cuenten con promedios de excelencia donde primen las diferentes competencias y se diferencien por su educación diversa y de singularidad, donde además se vea reflejado la inclusión desde la escuela, el docente y el estudiante, por lo cual se da paso a otra estrategia, la cual se basa en que haya constitución y transformación de la realidad práctica y asimismo se promueva la educación de alta calidad, donde consolida e indica que la ejecución de los diferentes objetivos que determinaría esta solución sería el de la mejoría a nivel de armonizar la cotidianidad que ha ejercido la escuela, en pro del mejoramiento y fortalecimiento permanente de las diferentes áreas de conocimientos basados en los puntos que se deben mejorar y se deben implementar en lo que ha sido la educación. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar las políticas educativas decretadas por el gobierno en los últimos 10 años para el proceso de formación del ciudadano en Colombia? Bueno, con ayuda de los autores Acevedo y Samacá, quienes presentan que en el transcurso de los años 70 se dio inicio a una transformación de la educación colombiana a nivel colectivo como de plan educativo, presentan un documento, un proyecto educacional del Ministerio de Educación colombiano que muestra una serie de sugerencias que influencian en la reforma del decreto 1002 de 1984 con relación al plan educativo y formadores de la adquisición de conocimiento histórico. Estos marcos curriculares estuvieron sin variación alguna en los diferentes énfasis del recorrido político, incluyendo las propuestas de los historiadores expertos. Estos expertos realizaron ciertas sugerencias al MEN para desarrollar los métodos de enseñanza de la historia que se enfocaron en 4 conceptos: metas, recomendaciones metodológicas, argumentos y bibliografías. Lo interesante de este documento es que recomendaba un recorrido nacional más incluyente al mundo con la finalidad de hacer conciencia nacional efectiva, lo que ayudaría con los diferentes valores globales como el apoyo humano, que enfatizan un mundo y sociedad cada día más autónomo que tiene como fin el bien común y el progreso del ciudadano. La historia tiene como deber la instrucción de los diferentes valores morales, vitales y científicos, asimismo como la comprensión, el sentimiento a la verdad, la noción de realidad que se vive y la rigurosidad para dar juicio sobre la humanidad, colectividad y acontecimientos. La nueva meta del recorrido histórico fue la estructuración de las generaciones modernas para actuar de manera democrática. Y Gamboa exponen que en primaria el nivel académico se encuentra a un paso de la globalización. Este nivel se enfrenta al reto de incluir a las personas que normalmente han sido apartadas del sistema educativo. Lo que expone a la ampliación de la capa es la segmentación educativa. Esto se relaciona al caso en donde el acceso a la escuela de estudiantes en general pertenecientes a las poblaciones vulnerables colombianas es lo que causa que sean excluidos de los diferentes niveles académicos y el sistema educativo. Hay un importante desarrollo que la capa de segmentación educativa ha presentado gracias al crecimiento en los años 80. Con esto, la inclusión de la población retardada que asisten a la educación primaria estando fuera del rango de edad propuesto para llevar a cabo. Otro concepto con relación a la calidad educacional es la infraestructura colegial, la cual presenta insuficiencia en cuanto a agua potable, cantidad de baños, acceso a bibliotecas, ordenadores y la no suficiencia de gasto económico para la educación.
Con base en esto, se puede hacer referencia a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, lo cual considero indispensable globalizar la entrada al derecho a la educación y velar por la igualdad, priorizar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar los instrumentos y el proceso de alcance educacional básico, desarrollar un mejor ambiente educativo y de aprendizaje, mejorar las acciones educacionales y hacer real la verdadera fuerza académica existente. ¡Vaya dato! Junto con esto, Rueda y Franco mencionan las estrategias y el cómo se puede mejorar el concebir a un buen ciudadano desde las políticas sociales, lo que hacen contextualizando ampliamente la Constitución Política de 1991 como objeto fundamental de un cambio colectivo gubernamental de Colombia, y con el mejoramiento del modelo económico que no ayuda a la política a las inclinaciones ilógicas del mercado. Colombia desarticula el ejemplo económico que no protege, lo que da espacio para iniciar una economía neoliberal. De igual manera se destaca que en Colombia, casi de la misma manera que en el resto de países latinoamericanos, inició una nueva condición de decrecimiento del Estado, lo cual implica un considerable cambio de las políticas sociales. De esta manera, con la colectividad financiera en una mano por el sistema de pensiones para los colombianos, la política de la Fiscalía y todos los institutos del Estado colombiano como la salud, la educación y demás aspectos. De esta manera se evidencia el Plan Nacional de Educación del 2016 al 2026, dado por la Mesa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Comisión Gestora del Plan Nacional de Educación en el año 2019. Este Plan Nacional de Educación da a conocer los 10 desafíos para el mejoramiento de la calidad educacional colombiana. El primero plantea la regulación y precisión del alcance al acceso al derecho a la educación, que busca asegurar el derecho a la educación de buena calidad para todos los colombianos y con ellos la autosuficiencia de los institutos educativos acorde a cómo lo plantea la Constitución Nacional, haciendo enfoque en el fácil acceso a la educación gratuita y de calidad para todo tipo de población. La logística para este desafío es la fundación de un comité variado donde participen comisionados de la academia de los diferentes institutos educativos y de indagación. Al Ministerio de Educación y el Departamento de Planeación, comunidad de profesorado y estudiantes, quienes deben presentar y argumentar una ley para la educación ante el Congreso y que vele por la necesidad y garantizar una educación gratuita y de calidad. El segundo desafío menciona la edificación de un sistema educacional de artículos, de participación, de distribución y con mecanismos rápidos de coordinación. Lo anterior con la finalidad de precisar la delineación, edificación, comienzo y evaluación del sistema. Uno que incluya la parte pública y privada en todos los niveles educativos de calidad e igualdad donde exista la participación. El tercer desafío es establecer la orientación de planes educativos generales y adecuados y flexibles, con el fin de impulsar la edificación de la paz y de la nación, desarrollando la cultura, ciencia, sociedad y economía de Colombia en su grande diversidad, siendo necesario que los anteriores planteamientos no se perpetúen o terminen con la autosuficiencia sin ningún contexto. Esto sin ser inconcretos a tal grado de no dar orientación general para el trabajo educacional. El quinto desafío plantea incitar una educación que modifique el ejemplar que domina el sistema educativo hasta días actuales. Lo anterior, para alcanzar el modelo educativo con énfasis en el intercambio de información hacia diferentes modelos, con fines de fomentar el comportamiento humano y de los estudiantes. El sexto desafío busca impulsar el uso adecuado, pedagógico y general de modernas y diferentes tecnologías para dar soporte a los métodos de enseñanza, conocimiento, investigación e innovación para fortalecer el desarrollo del ciudadano para la vida. El séptimo desafío plantea la construcción de una comunidad en paz donde su base sea la igualdad, respeto, ética e igualdad de género. Esto destacándolo como un desafío muy importante. Como octavo desafío tenemos el dar prioridad al mejoramiento de la población rural desde la educación. El noveno desafío es el interés dado al Estado educacional, que se mide por la inversión educativa en el PIB e inversión del gobierno en todo nivel académico. Y como último desafío estamos el de buscar promocionar el análisis que lleve a la generación de estudiantes a la adquisición en todos los niveles educativos en Colombia.